Muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar del día de hoy, organizado por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el capítulo de insuficiencia cardíaca. Continuando con los tópicos selectos de insuficiencia cardíaca en el proceso de educación médica continuada, hoy revisaremos un tema de gran relevancia e importancia en la atención de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, el cual es el manejo del paciente con falla, con congestión, signos de congestión refractaria. Conocemos que el 80 al 90% de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias presentan signos de congestión por sobrecarga de volumen más que signos de hipoperfusión. En el momento existen numerosos estudios, tanto para el manejo farmacológico y en el diagnóstico para el manejo de congestión refractaria, que la doctora María Juliana nos va a profundizar de una manera muy clara y a la luz de la evidencia clínica. Nos acompaña la doctora María Juliana Rodríguez González, ampliamente conocida por todos nosotros en el capítulo de falla cardíaca. La doctora es médica internista, cardióloga y epidemióloga clínica, líder del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardioinfantil, fellowship de falla cardíaca de la Universidad de Barcelona, del Hospital del Mar, clinical training en dispositivos de asistencia ventricular en el Hospital General de Massachusetts, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y Falla Cardíaca. Te recomiendo a todos los asistentes a este webinar hacer sus preguntas por el módulo de preguntas y respuestas, no por el chat. Al final de la presentación se hará la correspondiente contestación de la gran mayoría de las respuestas, si el tiempo realmente nos alcanza para poderlo realizar. Muchas gracias, doctora María Juliana, por compartir sus conocimientos y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Serón. Yo creo que tú vas a pasar ahorita una encuesta, ¿cierto? Sí, vamos a empezar con una encuesta inicial. Jorge pues, nos va a ayudar con la parte de la tabulación de los resultados, unas preguntas que vamos a hacer iniciales para ver cómo empezamos antes de hacer la revisión, y posteriormente la doctora María Juliana que hará la correspondiente aclaración de cada una de las respuestas. Listo, doctor. Tengo 84 participantes en este momento. Voy a abrir la encuesta. Perfecto. Les vamos a dar un minuto a las personas para que contesten. Son 4 preguntas muy sencillas. Uno, ¿hay diferencias entre resistencia a los diuréticos y eficiencia diurética? ¿Sí o no? Vamos a dar un minuto por cada respuesta, a cada pregunta. Listo, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuál es el gold estándar para definir congestión? Opción número 1, no presencia de colapso de la vena cava inferior. B, presencia de aumento del pedículo vascular y presencia de líneas B de Kerley. C, elevación de péptidos. D, aumento de la presión de la aurícula derecha. E, presión capilar pulmonar. Y F, opciones D y E serían las correctas. Siguiente pregunta. En términos de manejo en congestión, ¿se debe escalonar con intensificación y luego adición de otro agente terapéutico? ¿Verdadero o falso? ¿Listo? Última pregunta. En términos de manejo en congestión, ¿el manejo con varios agentes desde el inicio disminuye la resistencia a los diuréticos? ¿Verdadero o falso? Por favor, al finalizar, no olviden presionar el botón enviar.
Listo, doctor, usted me dice cuándo terminamos la encuesta. Perfecto, yo creo que ya terminamos, ¿no? Tenemos 75 de 115. Es una buena proporción. Perfecto. ¿Terminamos ahora? Terminamos. Listo. Perfecto, doctora María Juliana, entonces al final hacemos la retroalimentación de la presentación. Sí. ¿Listo? Bueno. Ya, entonces ahora sí, voy a empezar. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, al capítulo de falla cardíaca, por convocarnos a todos y permitir estos espacios realmente para que todos aprendamos de lo nuevo que salen en temas que a veces pensamos que son sencillos y que de pronto no generan el boom que debiera generar, conociendo la relación tan marcada que tiene con pronóstico adverso. Entonces, el título que nos pusieron en esta conferencia es Manejo de la congestión refractaria en insuficiencia cardíaca, y lo primero que les tengo que decir es que pues realmente la refractariedad en congestión es un término que no se ha declarado. ¿A qué me refiero? No existe la congestión refractaria. Existe la congestión y existen las dosis de diuréticos inadecuadas para pacientes en falla cardíaca, o de pronto la escogencia de un target terapéutico inadecuado en una condición o un escenario clínico de un paciente con falla cardíaca que debe avanzar a otro tipo de terapias. Entonces, lo primero y más importante es darnos cuenta que la refractariedad, ¿sí?, tiene que ver en cómo estamos manejando nosotros a nuestros pacientes en falla cardíaca. Entonces, vamos a enfocarnos en tres aspectos importantes en este tiempo del webinar: en cómo definir la congestión y la importancia, ¿sí?, en identificar la congestión y cómo tratar la congestión, que son los temas claves para nosotros. Entonces, si nosotros miramos en la historia de las definiciones de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a encontrar algunas definiciones que se hacen a través de gold standard. Si yo miro la definición que tiene congestión por gold standard, me voy a ir a las mediciones hemodinámicas, ¿sí?, para poder hablar de lo que nosotros vemos que es la transmisión de ese aumento de presiones, y lo vemos reflejado en aumento de presión de aurícula derecha y un aumento de la presión de fin de diástole, que viene siendo reflejada por la presión capilar pulmonar. Entonces, realmente el gold estándar para que yo pueda hablar de congestión es haciendo las mediciones hemodinámicas para poder definir que sí hay aumento de presiones. Pero ¿qué ha cambiado en congestión? En congestión han cambiado muchísimas cosas. La congestión nosotros previamente solamente la mirábamos como congestión tisular, pero hay un término adicional que entra en el juego de congestión, que es el término de redistribución o congestión intravascular. Si ustedes ven, el 54% de los pacientes que ingresan a hospitalización con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca no han referido los típicos signos que nosotros estamos buscando en congestión, que puede ser el incremento de peso o los edemas, ¿sí?, o que el paciente esté haciendo ortopnea. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque probablemente estamos ante un paciente que está empezando la congestión y está haciendo algo que se llama redistribución o congestión intravascular, y luego sí vamos a ver los signos más marcados de congestión. Cuando el paciente claramente está congestivo, no nos vamos a equivocar. El problema es cuando claramente no está congestivo y está con redistribución o congestión intravascular, que es cuando más trabajo nos cuesta definirlo. Como más trabajo nos cuesta definirlo, por eso han llegado, ¿sí?, muchísimas herramientas que nos ayuden a definir qué paciente puede tener un poco de congestión y cuáles claramente tienen 3 o 4 signos de congestión, y eso está asociado con pronóstico. El que está menos congestivo se muere menos, el que está más congestivo se muere más. Entonces, claramente es muy importante determinarla. Como les mencionaba, refleja el incremento de las presiones de llenado, y eso lo ven ustedes representado en las variables hemodinámicas del cateterismo derecho, que es el gold estándar.
¿El examen físico nos ayuda a identificarlo? Sí, pero nos ayuda a identificarlo cuando hay congestión tisular, o sea, cuando es clarísimo para todos que hay congestión. Porque recuerden ustedes que el 42% de los pacientes, ¿sí?, no tienen ninguno de los signos más claros y más específicos para congestión. Entonces, fíjense ustedes que hay diferenciación incluso entre los signos clínicos que yo veo en cada una de las fases de la congestión. También hay diferencia en los marcadores que yo pudiera llegar a escoger o en algunas estrategias diagnósticas que yo pudiera escoger para verificar la congestión en nuestros pacientes. Como mencionaba el doctor Juan cuando me dio la introducción al tema, fíjense ustedes que la gran mayoría de los episodios de empeoramiento de falla cardíaca, ¿sí?, se deben a ese perfil de congestión, y eso todos lo sabemos por el cuadro de Stevenson cuando nos llegan a los pacientes, y nos damos cuenta que la gran mayoría son pacientes congestivos, y fíjense que siendo la gran mayoría pacientes congestivos los que ingresan a nuestros servicios de urgencias, nos enfocamos menos en manejar la congestión, ¿sí? Entonces les voy a demostrar por qué nos enfocamos menos. Si yo les muestro que este es un registro, ¿sí?, de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca, de múltiples instituciones en las cuales se hace la captura de pacientes que ingresan con empeoramientos de falla cardíaca. Si ustedes miran el perfil que estamos explorando, entonces estamos explorando este perfil. Entonces, fíjense, acá el 70% de los pacientes llegaron congestivos. De ese 70% de pacientes, si yo tengo que mirar cómo sale específicamente ese grupo, todavía un 40% de pacientes salen congestivos. Y si miro indiscriminadamente cualquiera de los otros grupos, me doy cuenta que hasta un 31% de los pacientes salen congestivos. Recuerden, no es despreciable porque la congestión se asocia con mortalidad. Cada vez que uno egresa a un paciente con signos de congestión a casa, va a volver con una con una hospitalización mucho más compleja que la previa. Y cada vez que un paciente de insuficiencia cardíaca se hospitaliza, hay mayor injuria miocárdica, mayor mortalidad y el pronóstico es muchísimo peor. De ahí a que sea un endpoint para nosotros clave con cualquier tipo de terapia que utilicemos. Entonces, fíjense ustedes, congestión y mortalidad totalmente asociada. Entonces, aquel paciente que no tiene signos de congestión se muere menos comparativamente con aquel que tiene más signos de congestión. Entre más signos tenga y mayor severidad en la congestión hay, la sobrevida es muchísimo menor en nuestros pacientes. Y si yo lo asocio o lo uno con algo que claramente vemos nosotros en el día a día de nuestros pacientes, que es cuando la reserva renal se va alterando, si ustedes miran que a medida que la reserva renal disminuye y los signos de congestión aumentan, ¿sí?, el riesgo o la mortalidad se incrementa hasta 4 veces en esos pacientes. Entonces, claramente la congestión es un problema que tenemos en insuficiencia cardíaca y en los episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y a veces de pronto es lo que más rápido miramos en un paciente. Entonces, si yo les preguntara a ustedes y ustedes pudieran contestarme en el webinar, ¿cuántos de ustedes utilizan un puntaje para medir la congestión de sus pacientes? Yo creo que de pronto ninguno alzaría la mano, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, porque muchas veces estamos muy preocupados por otras cosas, pero hay varios puntajes con los cuales yo puedo medir congestión y esos puntajes han salido de la realización de algunos ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca. Aquí les traigo algunos de los puntajes que se han utilizado de algunos registros muy importantes también en insuficiencia cardíaca, en los cuales se utilizan algunos signos y síntomas, se les da puntuación a esos signos y síntomas para poder saber el grado de severidad de insuficiencia cardíaca. Algunos de ellos incluyen algunos marcadores que para nosotros han sido muy importantes en pronóstico y en detección rápida de episodios de empeoramiento. Y si yo tuviera que escoger de los datos clínicos, aquellos datos clínicos que de pronto me sirvieran un poco más para orientarme en el diagnóstico de esos pacientes en cuanto a su perfil o
dentro del cuadrante, pues pudiéramos tener, todos sabemos que hay algunos datos clínicos que nos ayudan, pero miren ustedes la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los datos clínicos. Recuerden el comparador, porque con este comparador es que yo hago los cálculos de sensibilidad y especificidad. Entonces, claramente estos que son más derechos, la comparación es presión auricular derecha, y claramente estos que son izquierdos, pues la comparación o su gol con el cual se compara ese signo o síntoma es con la presión capilar pulmonar. Pero fíjense ustedes que la sensibilidad y especificidad todavía le queda un poco corta para poder uno definir el perfil realmente de nuestros pacientes y poder definir si hay aumento de presiones que me están reflejando congestión. Entonces, podemos ver que ese 42 y ese 54% son ciertos y que de pronto nos quedamos cortos cuando nuestro paciente no llega tan florido a los servicios de urgencia o incluso a las consultas mismas ambulatorias manifestándonos de pronto congestión. Y si yo miro algunos otros parámetros que son ya algunos estudios, algunas herramientas que yo utilizo para verificar la congestión, nos damos cuenta que algunos parámetros, si bien son ciertos en especificidad muy altos, en sensibilidad también se quedan cortos cuando yo utilizo nuevamente el comparador. Entonces, fíjense ustedes algunas mediciones que se hacen ecocardiográficas en estos pacientes en los cuales yo puedo tener sensibilidad y especificidad para hablar de congestión. Algunas, sí, como ustedes, si ustedes miran acá, onda E, miren la sensibilidad, miren la especificidad, recuerden que estamos comparando con presión capilar pulmonar, pero algunas más que otras nos han ayudado, ¿sí? Una de las que más nos ha ayudado de pronto es, fíjense ustedes, el diámetro inspiratorio de la vena cava nos ha ayudado bastante, también el colapso nos ha ayudado, pero fíjense que nos ha ayudado, miren el comparador y miren los datos de sensibilidad y especificidad, o sea, todavía nos estamos quedando cortos. Si yo miro y adiciono, digamos, dos herramientas que nosotros estamos utilizando, como por ejemplo la ultrasonografía pulmonar para verificar las líneas de Kerley, pues claramente con su comparador inicial, de su estudio inicial, tiene una sensibilidad importante. La especificidad realmente no es ideal cuando yo lo tomo como estudio único en validación de congestión, si yo lo miro con su gol estándar, y miren los péptidos natriuréticos. Entonces, fíjense que realmente nos quedamos cortos de pronto si escogemos estrategias únicas para verificar congestión en esos pacientes. Entonces, se nos escapa todavía esos pacientes en los cuales la congestión intravascular es lo que más llama la atención y no tanto la tisular, ¿sí? Entonces, de pronto, o cuando nosotros no podemos o no alcanzamos a ver muy bien la tisular, pues hay otras herramientas que nos dan mayor precisión, pero recuerden ustedes que muchas veces 2 es mejor que 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo todas esas herramientas para hacer precisión diagnóstica, me doy cuenta que mejoro los rendimientos para determinados diagnósticos, en este caso congestión. Entonces, si ustedes miran en este estudio se compara la evaluación clínica que hacemos con los signos y síntomas que ustedes ya han descrito, tanto derechos como izquierdos en congestión, y se asocian con diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, si solamente estoy mirando la evaluación clínica, estos son los datos de sensibilidad y especificidad cuando yo los comparo solamente con una prueba adicional. Pero si yo integro todos los diagnósticos, primero uno, o todas las herramientas diagnósticas, primero una, o luego otra, me doy cuenta que definitivamente cambia la sensibilidad y especificidad para cuando yo voy a hacer el diagnóstico. O sea que si yo a estos pacientes que tienen la evaluación clínica que yo hago, que he considerado de pronto un grado de congestión, de severidad de congestión, teniendo en cuenta los signos y síntomas, le adiciono la radiografía y un péptido, mejora, miren en cuánto mejora la sensibilidad y especificidad. Y si yo a esa valoración le adiciono, ¿sí?, una ultrasonografía pulmonar, mejora notablemente. Si yo solamente lo hiciera con la ultrasonografía pulmonar, pudiera tener esta sensibilidad y especificidad, pero si yo solamente lo hiciera o le adiciono después de haber hecho la ultrasonografía pulmonar los péptidos, no me cambia tanto la sensibilidad y especificidad. O sea que realmente la ultrasonografía pulmonar mejora notablemente la curva ROC cuando yo la comparo
con los péptidos en esa valoración integrada, y es una herramienta que llegó para quedarse con nosotros en el campo de la congestión. Y es una herramienta muy útil en las clínicas de insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes de pronto en fase de transición. Va a ser una herramienta muy importante para nosotros. O sea que la integración de la ultrasonografía pulmonar parece que definitivamente nos hace más preciso el enfoque diagnóstico en estos pacientes, ¿sí? Al que nosotros teníamos en este momento, que era toda la parte clínica, ¿sí? Y probablemente pudiéramos adicionarle la radiografía de tórax para medir pedículos y nosotros poder hacer un acercamiento con los datos de congestión o los péptidos natriuréticos adicionales. Entonces, después de que se hace toda esa deducción de que los signos y síntomas tienen unas sensibilidades y especificidades muy diferentes y que realmente son pobres para lo que nosotros esperamos en rendimiento diagnóstico, fuera de sumar todas esas otras estrategias, pues realmente sale un consenso europeo muy agradable para poder tener en cuenta tanto la clínica como las técnicas que yo utilice y poder clasificar a mis pacientes por severidad de congestión, ¿sí? Entonces, realmente es digamos, como una herramienta agradable, ¿sí? Para poder consensuar entre todos, teniendo en cuenta los tipos de estudios que tengan los pacientes, qué severidad de congestión tienen. Esto es importante, es bastante importante, porque nosotros, los que manejamos de pronto los pacientes en las clínicas de falla cardíaca, esto lo podemos utilizar como una especie de ruta de organización para poder definir, las estrategias que yo voy a utilizar terapéuticas con esos pacientes y en qué ámbito voy a utilizar esas estrategias terapéuticas. Entonces, a final de cuentas, vienen como a organizarnos un poco más lo que estábamos haciendo en congestión, porque fíjense que finalmente nos llegaban los pacientes congestivos y los empezábamos a manejar. Todos utilizábamos los diuréticos porque la guía claramente nos dice, maneje los síntomas, use diuréticos, ¿sí? Pero probablemente la estrategia terapéutica o el modo de implementar la estrategia terapéutica con el grado de severidad de congestión no era el adecuado para cada uno de los pacientes. Entonces, de pronto, esto sí nos organiza un poco más y nos hace un llamado a que nos demos cuenta de que la congestión no es menos importante que otros signos en estos pacientes y que claramente es algo clave en lo que yo tengo que trabajar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la trato? Entonces, pues fíjense que llegamos a un punto en el cual uno diría, no, sencillísimo, pues aumente la natriuresis y la diuresis y ya con eso usted tiene. Pues fíjense que de pronto en congestión no es tan sencillo. Yo no me voy a dedicar hoy a la parte que ustedes ven en la zona derecha de la diapositiva, que son las estrategias extrarrenales para poder manejar la congestión, porque ese es todo un mundo adicional y ese es otro webinar que el doctor Alex Rivera va a implementar. Pero me voy a dedicar a las estrategias renales, que son las que tenemos en el día a día. Las extrarrenales son unas estrategias elaboradas que no van de ingreso en el manejo de la congestión por el perfil hemodinámico en el que llega el paciente. Estamos hablando de ese paciente, de ese escenario en el cual predomina la congestión, que es el gran volumen de nuestros pacientes con empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay algo que tiene que ser supremamente clave para nosotros, ¿sí? Todos nosotros, en el contexto del manejo de los diuréticos y en el contexto del manejo de la congestión, sabemos que la mayoría de la evidencia que nosotros tenemos en cuanto a los desenlaces de este tipo de estrategias terapéuticas sugieren que la descongestión agresiva se asocia con un mejor resultado. Pero recuerden ustedes que también cuando nosotros perpetuamos esa estrategia de decongestión, vamos a tener mayor activación del eje neurohumoral de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, y para nosotros esa es la base de toda la plausibilidad que tiene el desarrollo de los episodios de insuficiencia cardíaca. Entonces tiene que ser de una manera muy racional, y por eso les digo que el hacer la estratificación de la severidad de la congestión nos ayuda de pronto a actuar en diferentes escenarios en estos pacientes. ¿Cuáles son las metas que yo quiero lograr con el manejo de la congestión? Entonces, primero, pues que mi paciente se descongestione realmente y que no tenga congestión residual,
¿cierto? Eso es clave como una meta en el manejo de la congestión. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil reconocer cuándo suspender la terapia, ¿sí? Entonces, de pronto, algunas veces nos cuesta trabajo reconocer cuándo iniciarla, pero yo creo que dentro del contexto de insuficiencia cardíaca, si ustedes miran el pool de pacientes que manejamos en falla cardíaca, aproximadamente el 70% de ellos debería estar sin terapia diurética después de que yo les manejo un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y he utilizado todas las herramientas de esa maravillosa pirámide que nosotros tenemos en insuficiencia cardíaca. Entonces yo debería ya tener un paciente en su mejor condición de volumen sin requerir diurético permanente. Otro es asegurar la presión de perfusión, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener muy claro que tengo que hacer descongestión sin congestión residual, pero tengo que asegurar que la perfusión continúe adecuada en ese paciente, o sea, no me puedo pasar para el otro extremo. Lo otro es que tengo que mantener la terapia modificadora de la enfermedad porque mejora la respuesta a los diuréticos y los desenlaces cardiovasculares. Entonces tiene que ser muy claro en esos pacientes en los cuales es un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca mantenerla, y en aquellos de nuevo, si su condición hemodinámica no lo permiten, lo más tempranamente posible introducir la terapia modificadora de la enfermedad. Y como cuarto es que después de que yo alcance la euvolemia en ese paciente, obviamente debo dejarlo con la dosis mínima de terapia diurética, que puede ser 0, pero hay algo que no estamos mirando y es algo a que los invito con esas metas que nosotros debemos lograr con la terapia, es que todos empezamos a hacer todo esto. Todos hacemos exactamente lo mismo en congestión, pero muchas veces no indagamos la respuesta inicial al diurético. Y si yo no indago la respuesta inicial al diurético, no voy a saber cómo sigue la terapia de mi paciente, y ahí es cuando yo voy a empezar a hablar de que hay refractariedad y no respuesta, y muchas veces es que de pronto no estamos cambiando la terapia que debe tener ese paciente para que responda al manejo. Entonces, ahora sí, ¿cómo la trato? Pues yo creo que todos conocemos los tipos y el sitio de acción de cada una de las moléculas que hay actuando sobre la unidad funcional renal, que es la nefrona, y lo que sí es muy importante es reconocer, ¿sí?, una asociación que es de mucho peso en el actuar de cada uno de los diuréticos, que es el porcentaje de reabsorción de sodio en cada una de las partes de la nefrona, porque esto en mayor o menor proporción nos va a dar acomodación del segmento adicional cuando yo utilizo una estrategia diurética, la cual no es ideal perpetuar específicamente por eso. Cuando yo perpetúo una terapia diurética, el siguiente segmento de la nefrona se acomoda y lo que yo hago es un efecto contrarregulador. Entonces, por eso, cuando yo la debo utilizar a la dosis que es en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque de esa manera estoy utilizando los mismos mecanismos que utiliza la nefrona para hacer la regulación de todas estas concentraciones de líquidos y las concentraciones de sodio y otros iones. Entonces, vienen de pronto al escenario varias moléculas que nosotros hemos tenido a disposición en nuestros servicios. Recuerden ustedes que nosotros en Colombia no tenemos todos los tipos de diuréticos que tienen en otras regiones, que claramente tienen una potencia diferente a la hora de manejar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense que nosotros para el manejo de la congestión, pues vamos a estar un poco más limitados, pero como vamos a estar un poco más limitados, pues tenemos que manejar lo que tenemos de la mejor manera. Entonces, todos conocemos, digamos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, todos creo que los conocemos, su representante, ¿sí? En Colombia nosotros tenemos acetazolamida, nosotros en episodios de congestión moderada manejamos una combinación adicional con acetazolamida. Todos conocemos los diuréticos de ASA, nosotros solamente tenemos furosemida, nosotros no tenemos bumetanida y toracemida, que realmente hacen la diferencia por la vida media, entonces, y por el inicio de acción. Entonces, claramente vamos a tener algunas diferencias cuando ustedes ven, por ejemplo, la literatura, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de molécula que se ha utilizado, también impacta en los desenlaces que se ponen
En congestión tenemos los diuréticos tiacídicos. Nosotros no tenemos el metolazone, que es uno de los principales diuréticos tiacídicos que se utilizó en los primeros trials de congestión. Los antagonistas de los mineralocorticoides. Entonces, claramente, algunas veces, pues no tenemos como todo el whole picture, pero pues tenemos que utilizar lo que tenemos de la mejor manera. Entonces hay algo muy importante con estas clases terapéuticas de diuréticos, es, bueno, el tiempo en el que yo inicio esas estrategias cambia la acción o cambia el desenlace para estos pacientes. Entonces, hubo 2 estudios realmente que parten de pronto un poco la literatura en cuanto a algo que nosotros llamamos tiempo puerta furosemida, ¿sí? Que era si realmente cambiaba, si yo hacía en más de 60 minutos o en menos de 60 minutos la primera aplicación de furosemida, si eso impactaba realmente en el desenlace de mis pacientes. Entonces, en algunos estudios prospectivos, cohortes observacionales claramente que tienen sus bemoles, pues se mostró que el inicio temprano de los diuréticos de ASA se asociaba con una menor mortalidad hospitalaria. Entonces, en ese momento pensamos y dijimos, bueno, pues esto es maravilloso, entonces vamos a hacer exactamente como los mismos algoritmos que se hacen para todo lo que es los escenarios de la enfermedad coronaria, y pues claramente esto va a impactar en mortalidad. Y después de esto fue en el 2017, sale un estudio adicional muy parecido, en el cual nos dicen que pues realmente no se veía la diferencia que se había estimado en la otra cohorte. Recuerden ustedes que estos son datos observacionales. Entonces, cuando son datos observacionales, pues yo no tengo un brazo control, ¿sí? Y un brazo del cual yo esté haciendo una intervención. Entonces, claramente esto tiene muchísima arena de pronto para poderlo especificar en cuanto al tiempo, pero si uno es lógico con lo que nosotros estamos haciendo en insuficiencia cardíaca, cuando yo rápidamente actúo, ¿sí? En congestión, actúo a disminuir presiones de fin de diástole y mejoro perfusión renal para que cambie el eje de una vez y el feedback, estoy mejorando los desenlaces. O sea que probablemente si nosotros hacemos un estudio enfocado con estas estrategias en diferentes diuréticos, diferentes clases de diuréticos, pero nos enfocamos en el tiempo, probablemente veamos que sí hay una diferencia cuando yo estoy más tempranamente impactando en congestión en los pacientes de insuficiencia cardíaca. Pero ¿cuáles son los estudios clínicos que hay en congestión? Entonces, teniendo en cuenta las moléculas que ustedes vieron, pues vienen los ensayos clínicos. Si ustedes recuerdan diuréticos de ASA, el DOSE, que ya hablaremos del DOSE, y el TRANSFORM, que es un estudio que está ongoing en este momento, de diuréticos de ASA para ver impacto en congestión, si realmente cambian en dosis el impacto que se tiene con los desenlaces en pérdida de volumen neto, que a final de cuentas es los desenlaces primarios que tienen estos estudios enfocados en congestión. De diuréticos tiacídicos, generalmente tenemos estudios de vida real para verificar si la intensificación, si se hace intensificación antes de bloqueo y cambia. Entonces estos están comparados contra una estrategia basal que es el uso de diuréticos de ASA y hacer un bloqueo adicional con estos tiacídicos, y los desenlaces que han mostrado estos estudios son neutros, o sea, no hay diferencia realmente cuando yo hago esta intensificación antes del bloqueo. No hay una diferencia en esos estudios. Recuerden ustedes que esos son observacionales. Está el estudio Athena, ¿sí? Que lo que nos mostraba era la dosis muy alta de antagonistas de aldosterona comparado con placebo o comparado con dosis baja. Recuerden ustedes que el basal era el uso del diurético de ASA y tampoco hay una diferencia en esos desenlaces que son pérdida de volumen neto y pérdida de peso. Están algunos de los estudios de ultrafiltración que, como les digo, eso va para el brazo de las estrategias extrarrenales, que también tienen unos desenlaces neutros desde el punto de vista de endpoints de congestión, que es pérdida de peso y volumen neto urinario. También están los estudios con acetazolamida. Hay algunos observacionales y está uno ongoing, al parecer que de pronto sí que nos va a cambiar
la manera de ver la congestión, porque recuerden ustedes dónde actúa la acetazolamida, que actúa exactamente donde actúan los inhibidores SGLT2, que es en la primera porción que ustedes ven ahí. Y estos inhibidores SGLT2 que definitivamente en insuficiencia cardíaca llegaron para quedarse en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. En estos estudios que ustedes ven acá en el DAP, en el DECLARE y en el EMPA-REC, ya saben ustedes cuáles eran los desenlaces, cuáles eran los tipos de pacientes, pero mostraron en sus desenlaces secundarios algunos resultados que generaron hipótesis, y esas hipótesis pues claramente se están aclarando. Yo acá les traje, esto es de pronto lo más reciente que ustedes ven de toda la parte de estudios que va corriendo y corrió. Entonces acá está el estudio que yo les mencionaba con metolazone, ¿sí? Que fueron realmente desenlaces neutros en cuanto a congestión. Hay 2 estudios corriendo que están reclutando pacientes en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda con dosis más altas, ¿sí? Comparativas y con adición de diferentes grupos terapéuticos para ver si realmente cambia el impacto en congestión. Ya lo veremos. Fíjense ustedes que la congestión, esto nos muestra que nos estamos dedicando a la congestión porque vemos que realmente es muy importante en insuficiencia cardíaca. Entonces ya nos está llamando la atención qué tan rápido lo vamos a hacer, qué tan rápido vamos a lograr el estado euvolémico de nuestros pacientes y que no los saquemos congestivos. Si miramos, por ejemplo, con los antagonistas de la aldosterona y la atena que yo les había mencionado, que el desenlace es neutro, definitivamente no hubo diferencia en el tiempo pautado para el estudio, que eran 96 horas específico para congestión, con la dosis alta versus la baja. Lo que sí mostró es que la dosis alta y la baja pues eran dosis seguras para estos pacientes, pero la que se ha considerado la dosis diurética, que es la alta, pues no mostraba realmente una diferencia con la otra dosis cuando se colocaba adicional a la terapia basal, que era con diuréticos de ASA. Y hay otros estudios, por ejemplo, que todavía están reclutando pacientes en los cuales se compara directamente una con la otra, porque recuerden que en el primero también había placebo, habían pacientes que no tenían definitivamente espironolactona. Entonces, son cosas importantes para nosotros en congestión que van corriendo para desenlaces. ¿Qué hemos visto nosotros con los inhibidores SGLT2? Pues todos ustedes saben los resultados del DAPA Heart Failure. En cuanto a congestión, recuerden ustedes que estos desenlaces son desenlaces secundarios, que a pesar de que eran variables preespecificadas, pues dieron una significancia muy importante en cuanto a volumen neto, peso, o sea que definitivamente nos estaban impactando. Y viene el EMPA Response, que definitivamente fue un estudio hecho específicamente para este endpoint, que era congestión. Y ahorita les voy a mostrar el resultado. Pero fíjense ustedes todo esto. Todos estos estudios están reclutando con inhibidores SGLT2, ¿sí? Entonces, está el ertaglifosine, ¿sí? Que es en pacientes con falla cardíaca crónica, diabetes mellitus, con empeoramiento de su episodio, y estos son los endpoints que están mirando y son netamente endpoints en congestión. Entonces, excreción de sodio, pérdida de volumen neto, pérdida de peso, ¿sí? O sea, definitivamente esos estudios iniciales de los inhibidores SGLT2 en el campo del riesgo cardiovascular nos aportaron muchas hipótesis que se están probando en insuficiencia cardíaca, porque claramente en insuficiencia cardíaca el endpoint primario de esos estudios fue muy importante en hospitalizaciones, y todas esas otras aspectos importantes de los inhibidores SGLT2 son los que se están probando en este momento con todos estos estudios. O sea que en congestión apenas estamos empezando a mostrar algunos de los resultados, y nos está empezando a parecer mucho más sexy el manejo de la congestión en estos pacientes. Estos son los resultados del EMPA Response Acute Heart Failure. Entonces, lo que vimos es que en el endpoint primario del estudio era el cambio en disnea al día 4 en esos pacientes, la respuesta a los diuréticos, ¿sí? Que ellos colocaron una definición de respuesta a los diuréticos, y el porcentaje de cambio
de los péptidos en el día 4. ¿Qué pasó con el endpoint primario? Que no hubo diferencia estadísticamente significativa en el endpoint primario, pero cuando ellos empezaron a mirar algunas variables preespecificadas, nuevamente volvemos a lo que ya nosotros conocemos con los inhibidores SGLT2, que definitivamente sí producen un cambio en el feedback glomerulotubular, y eso se ve representado, ¿sí?, con gasto urinario, y se ve representado con balance de líquido, o sea, la disminución de todas estas medidas que para nosotros son muy importantes en congestión. Entonces, probablemente lo que falte de pronto en alguno de estos estudios es un poco más de muestra para yo poder alcanzar, porque claramente uno ve hacia dónde van las curvas, ¿sí? Entonces, muy probablemente en congestión, para tener esos endpoints en congestión, la muestra tiene que ser un poco superior para yo poder verificar una diferencia con su comparador. Nuevamente, los inhibidores de anhidrasa carbónica, la cetazolamida, su representante. Entonces, fíjense ustedes que en algunos observacionales prospectivos se han visto algunas diferencias, pero nos faltan todavía los ensayos clínicos controlados, y este es el que viene pues digamos que con unos endpoints muy importantes y muy tempranos en manejo de congestión para tener resultados, y probablemente nos vaya a aclarar varias cosas teniendo en cuenta el sitio donde actúan estas moléculas, que, como les digo, es en la primera porción donde ocurre el 65% de la reabsorción de sodio. Entonces, tanto los inhibidores de la anhidrasa carbónica probablemente como los inhibidores SGLT2 en congestión y en desenlaces de congestión probablemente nos muestren, ¿sí?, en el transcurso de estos resultados cosas muy importantes en congestión y en manejo de pacientes en episodios de empeoramiento, que a final de cuentas de pronto nos van a reducir un poco los tiempos en los cuales nosotros hacemos el manejo de los mismos. Cuando miramos antagonistas de vasopresina, pues digamos que este es un campo un poco más reducido. Si ustedes vieron, esto es a nivel distal de la unidad funcional renal. Entonces, este ha sido un campo un poco más reducido. Lo que sí nos han mostrado de pronto los antagonistas de la vasopresina es un grupo muy específico de pacientes para ser manejados, ¿cierto? Pero realmente tampoco ha habido como diferencia para el desenlace de congestión. Acuérdense ustedes que estamos hablando de congestión, y pues claramente de pronto nos tocará esperar que salgan algunos de los otros estudios con nuevas moléculas diferentes a tolvaptan para ver qué datos encontramos y si realmente se va por el lado también del tolvaptan, que es para un grupo específico de pacientes, o se puede generalizar para los pacientes con empeoramiento de insuficiencia cardíaca con predominio de congestión, que creería yo que de pronto no, por el sitio donde actúan específicamente estas moléculas, que es a nivel distal de la unidad funcional renal. Entonces acá nos devolvemos un poco para hablar de un estudio que, a pesar de que fue un estudio que no nos mostró diferencias entre una manera de aplicar el medicamento realmente, porque lo que nosotros queríamos ver con esto era si cambiaba de pronto el tipo de aplicación, el desenlace de esos pacientes. Entonces, miramos de pronto el endpoint primario y dijimos, no, definitivamente es igual una que la otra. Pero realmente sí nos mostró algo, nos mostró que definitivamente las dosis altas y bajas en desenlaces secundarios sí son diferentes y marcan la diferencia. Y eso uno sí lo tiene que tener claro en el momento de manejar la congestión. Entonces, de pronto, si ustedes miran acá, ¿sí?, cuando estamos hablando, por ejemplo, del fluido neto de pérdida, sí hay una diferencia que es estadísticamente significativa cuando yo cambio dosis alta a dosis baja. Y lo que nosotros también vemos es que de pronto pueden llegar a ser cambios de los niveles de creatinina, pero recuérdense ustedes que inicialmente se pensaba que eso era malo, que ocurrían varias cosas y que estábamos haciendo las cosas de manera inadecuada, pero luego cuando empezamos a verificar muy bien, cómo actuaba la terapia modificadora cuando yo colocaba dosis altas y dosis bajas de diurético, y que no todas las elevaciones de creatinina se asociaban a peor pronóstico, nos dimos cuenta y empezamos a entender esa dupleta que era
arteria, corazón, riñón, y dijimos, bueno, definitivamente manejarla de manera adecuada con terapia modificadora de la enfermedad es la clave para estos pacientes para mejorar pronóstico. O sea que el dose sí nos dijo, hay diferencias, la dosis alta definitivamente en congestión, si usted quiere manejar congestión, la dosis alta es lo que uno debe hacer, tenga cuidado, es el escenario hemodinámico de su paciente, pero claramente tiene que actuar para congestión utilizando dosis altas. Y pues nosotros vemos acá lo que se veía que era en muertes, hospitalizaciones y visitas por emergencias, porque el endpoint primario pues claramente no se logró en ese estudio. Pero recuerden, estamos hablando de congestión, ¿sí? Entonces, que esas son las variables preespecificadas de algunos de los secundarios. Pero bueno, teniendo en cuenta esos estudios, también han salido otros estudios en los cuales de pronto afianzan un poco más, no solamente la dosis alta, ¿sí? Que ya vamos a hablar de dosis alta, ¿qué es dosis alta? Sino también cómo lo aplico yo. Entonces se han hecho algunos estudios en los cuales se coge población específica. Entonces fíjense ustedes la población de ese estudio. Es población que probablemente se ha tildado de que tenga un riesgo muy alto de resistencia a la furosemida, ¿sí? ¿Cómo la describen ellos? Teniendo en cuenta la tensión arterial sistólica, el sodio sérico y que tengan congestión severa. Esos son los pacientes que ellos definen como pacientes con resistencia a la furosemida. Y lo que muestra este estudio es que definitivamente su endpoint primario, volvemos, no hay diferencia, pero sí impacta en congestión. Entonces, volvemos a hacer un análisis de esas otras variables preespecificadas que entran en esos desenlaces secundarios y nos damos cuenta que definitivamente el hecho de que yo utilice infusión en vez de bolos sí impacta en congestión. Entonces tenemos dos hallazgos importantes de pronto que nos dejan algunos estudios con algunas variables preespecificadas para congestión, es que dosis altas e infusión puede ser una buena combinación para manejar la congestión en aquellos pacientes que tienen un perfil de resistencia a los diuréticos, pero es un perfil, ¿sí? Y ahorita les voy a hablar un poquito de resistencia a los diuréticos. Entonces ese perfil es aquellos pacientes que llegan con congestión severa, ¿sí? Entonces congestión severa nos debe hacer pensar en dosis altas e infusión. Eso es algo importante que debe quedar de pronto de estas dos diapositivas. Teniendo en cuenta todo ese transcurrir de algunos estudios neutros, algunos con solo impacto en desenlaces secundarios, en este consenso los europeos reflejan uno cómo debiera manejar la congestión para saber cuál es una dosis alta y cuál no, ¿sí? Porque muchas veces nos entran los pacientes a nuestro servicio para hospitalización y muchas veces volvemos a colocar lo mismo en todos los pacientes, pero se nos olvida es verificar respuesta, o sea, cuál es la respuesta a lo que yo estoy haciendo inicialmente para poder hablar de establecer una dosis, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muy claro cuando voy a empezar a manejar congestión si mi paciente es la primera vez o no es la primera vez que se va a exponer a los diuréticos, ¿sí? Y arrancando de ahí yo utilizo la dosis que debo tener en ese paciente. Si no es la primera vez y él ya tiene, pues es 2.5 veces por encima de esa que tengo. Si definitivamente no la tenía y es un paciente naif a los diuréticos, pues voy a iniciar la dosis por kilo en esos pacientes. ¿Qué tengo que hacer yo después? Pues claramente tengo que verificar que esa intervención terapéutica que yo haga en las siguientes 2 horas o 6 horas haya funcionado. Si yo tengo, por ejemplo, cómo hacer un análisis de orina para mirar sodio urinario a las 2 horas y tengo el personal y tengo cómo hacerlo, sencillo, lo hace. Pero si no hay una manera mucho más sencilla es mirar en esas 6 horas cuál es el gasto urinario de ese paciente. ¿Sí? Que de pronto es lo que más tenemos en el día a día y lo que más podemos hacer y se va a hacer con precisión. Y teniendo en cuenta eso, ellos verifican cómo se hace el reassessment para yo poder saber a cuál le doblo, a cuál no le doblo, qué tengo que hacer, ¿sí? Pero miren que lo importante es que ellos lo hacen de una manera tan organizada, ¿sí? Que van parte 1, la parte 2 pasa al segundo día, pero miren acá lo importante, ellos ya empiezan a reconocer. Fíjense ustedes que hay varias líneas de tratamiento. Entonces, si ustedes se devuelven a esta parte de la diapositiva, acá nos está hablando de utilice una, intensifique en dosis y luego adicione. Entonces, esas son como las claves en congestión. Utilice una, intensifique y adicione, ¿sí? Pero fuera de esas
tres cosas supremamente importantes que uno tiene que tener en congestión es siempre verifique lo que está haciendo. Entonces, si ustedes lo miran, esta carta se parece como a la carta de la ACLS cuando uno está haciendo reanimación cardiopulmonar, que siempre le dice, verifique, haga el recheck, verifique, verifique. Claro, porque es que yo tengo que verificar que esas estrategias terapéuticas que yo estoy utilizando están impactando en lo que yo quiero hacer, que es manejo de congestión. ¿Sí? Acá estamos solamente pensando en congestión, no estoy pensando en absolutamente nada más. Entonces, fíjense que esto es supremamente importante en ese término de congestión, porque generalmente nunca pensamos en la congestión de esta manera, ya estamos pensando en terapia modificadora de esta manera, ya lo estamos súper organizando. Entonces, congestión es algo muy importante en insuficiencia cardíaca que tenemos que manejarla de una manera súper organizada. Acá viene otro algoritmo que sale recientemente publicado en el JACC, ¿sí? Que es como un estado del arte que ellos hacen de congestión, y fíjense que ellos lo hacen muy parecido a los europeos. Lo único es que ellos no le ponen temporalidad. Ellos le dicen, si usted necesita avanzar a lo que los europeos tienen en el día número 2, hágalo, pero mire la respuesta, siempre mirando respuesta. Mire la respuesta a la intervención que usted está realizando. Si esa intervención que usted está realizando es adecuada, puede dejarla así e ir verificando los otros parámetros para que sepa cuándo disminuir. Si usted considera que no es adecuada, siga inmediatamente al siguiente paso. O sea, acá de pronto la temporalidad es un poco más a que uno vaya actuando en favor a la respuesta que tiene. Pero siempre miren que arrancan de mirar la respuesta inicial al tratamiento que yo inicio. O sea que este es un llamado para nosotros para verificar en congestión que tenemos que ver lo que estamos haciendo. Y uno tiene que medir lo que hace para saber que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, en congestión eso es supremamente clave. ¿Existe la congestión refractaria? Pues claramente no, la congestión refractaria no existe. ¿Sí? Entonces, es igual ese término a resistencia diurética. Entonces, yo les voy a hablar de un nuevo término que de pronto nos va a cambiar un poco el chip de la resistencia diurética. Cuando empezamos a hablar de resistencia a los diuréticos, yo los invito a que busquen ustedes la definición de resistencia a los diuréticos en todos los papers, todas son diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que sí nosotros teníamos establecido es que la definición de resistencia a los diuréticos tenía unas variables muy importantes asociadas para nosotros que nos hablaban de refractariedad, pero de refractariedad de disfunción ventricular izquierda, o sea, pronóstico adverso en disfunción ventricular izquierda, no refractariedad en congestión, que como les digo, la refractariedad en congestión no existe, ¿cierto? Entonces, ese término de resistencia diurética se fue cambiando un poco por eficiencia diurética. Entonces, el término de eficiencia diurética nos habla de fluido eliminado, cambio de peso y sodio eliminado ajustado por cantidad de agente diurético administrado, que es un poco más lógico, porque es que yo no puedo hablar de resistencia a los diuréticos o de refractariedad cuando estoy utilizando una dosis que es totalmente inadecuada para ese paciente porque no sé qué severidad de congestión tiene. Entonces, de ahí fue que cambian todos estos términos y dicen, no, mire, utilicemos un término que nos esté hablando del fluido con base en cambio de peso, cambio de sodio, pero que esté ajustado por la cantidad de diurético que yo le coloco. Si mi cantidad de diurético es astronómica y el paciente definitivamente no responde, realmente hay una alteración de la eficiencia diurética en ese paciente. Pero siempre tiene que ser clave todas esas partes de la ecuación para que yo pueda hablar que haya ninguna alteración, digamos, con respecto a los diuréticos que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, de ahí sí es muy importante que yo defina la respuesta a ese primer intento o acercamiento que yo hago con los diuréticos, sea un paciente naïf a diuréticos o no naïf, que eso sí cambia un poco de pronto la manera como nosotros utilizamos estas moléculas. ¿Cuáles serían los mecanismos renales de que nuestro paciente pudiera de pronto en algún momento cambiar la eficiencia de los diuréticos? Entonces, fíjense que ellos los dividen, sí, ponen categorías de lo que antes se conocía como la resistencia, que ahora es de pronto la eficiencia. Entonces lo colocan como prerrenal e intrarrenal. Los que ustedes ven acá de pronto en rojo son los que son más claros o de pronto los que más se han encontrado plausibles en los estudios que se han hecho, y algunos otros son los que
todavía no lo sabemos muy bien si ese mecanismo realmente se asocie con una respuesta disímil a los diuréticos o que definitivamente ni siquiera se conoce el peso de ese mecanismo en la respuesta o en la eficiencia diurética. ¿Qué es clave? Que nosotros nos demos cuenta de que muchas veces, como yo les mencionaba, cuando estamos manejando los diuréticos, hay cosas que de pronto nos alejan de hacerlo de manera correcta, y una de esas cosas que a veces nos aleja es cuando vemos que se nos eleva un poco la creatinina o hay algo de empeoramiento de la función renal. Entonces esta diapositiva es muy importante para que ustedes se den cuenta que no todas esas alteraciones de la función renal son malas, ¿sí? Las que generalmente son transitorias, que nosotros las consideramos como pseudo, esas digamos que son buenas. Las que realmente son malas son las que nosotros definimos como el daño agudo renal, ¿sí? Que ese sí es el que se asocia con una reserva renal totalmente alterada o deteriorada por algún agente adicional. Pero muchas veces este término de empeoramiento de la función renal nos aleja de estar haciendo las cosas de manera correcta con nuestros pacientes en el campo de la congestión. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes a llevar a casa con congestión? Entonces, tenemos que reconocer redistribución y sobrecarga, ¿sí? No todos los pacientes nos van a llegar en sobrecarga. La sobrecarga, recuerden ustedes que es la congestión tisular, la que de pronto para todos es mucho más clara, ¿sí? Pero tenemos que empezar a reconocer la congestión intravascular, ¿sí? No dejemos esos pacientes congestionados sin manejo y sin manejo de congestión, porque claramente pueden terminar o en una hospitalización compleja, ¿sí? O voy a egresar un paciente que todavía no está claramente en el mejor estado de volumen. Manejarla rápidamente, ¿sí? Porque claramente el manejo, la disminución de esas presiones de fin de diástole mejora la hemodinamia, mejora el feedback glomerulotubular, o sea que realmente tiene que ser una meta nuestra. Recordar las dosis iniciales que no son iguales para todos los pacientes, entonces recuerden ustedes que esta no es la típica fórmula de siempre colocar la misma dosis, no, tenemos que actuar con base en paciente naif, no naif, para yo poder acomodar la dosis de la terapia. Entonces primero uno, luego intensifico y luego adiciono. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en congestión, claramente mirando la respuesta. Entonces, fíjense ustedes, si va a ajustar valore las respuestas clave, mire gasto urinario, sodio urinario, eso es supremamente clave. Si la creatinina se aumenta, hay que recordar que no todos los aumentos transitorios de la creatinina son alarmantes. Entonces, primero que todo, reverificar cómo hemos hecho el manejo con ese paciente, reverificar cómo ha sido la respuesta para yo poder deducir esa elevación de creatinina, si es una pseudo alteración de la función renal, y si yo sospecho de pronto que hay algo de resistencia o alguna alteración en la eficiencia, ¿sí? Recuerden ustedes que tengo que verificar y hacer el check de si yo escalono, intensifico, dosis alta y luego adiciono, que esas son como las claves que nos han mostrado los estudios que inicialmente fueron pocos. Tenemos que esperar algunos de los estudios adicionales que ya están reclutando, algunos ya terminan a finales de este año, pero pues ya veremos los desenlaces en congestión y esos resultados que nos traen para cambiarnos de pronto la dinámica adicional como estamos manejando la congestión. Muchísimas gracias, te doy paso, Juan, para las preguntas. Listo. Muchísimas gracias, doctora María Juliana, por esa excelente exposición y revisión acerca de lo último que ha salido acerca del manejo de estos pacientes tan difíciles que todos los días los vemos en los servicios de urgencias, en los servicios de hospital vía de falla cardíaca y unidad de cuidado intensivo. No sé si Jorge nos pasa el cuestionario inicial para resolver las preguntas y posteriormente empezamos ya con el módulo de respuestas, que hay varias preguntas en el momento. Bueno, la primera pregunta, si hay diferencia entre resistencia a los diuréticos y eficiencia diurética. Responde el público, 94% sí, no un 8%. Doctora María Juliana, ¿qué opina? Bueno, entonces, como yo les mencionaba, el término de resistencia a los diuréticos ha sido un término que no hemos podido definir, ¿sí? Porque se utilizan muchas variables, ¿sí? Entonces, si yo lo utilizo como término gramatical, es diferente,
¿sí? Si yo estoy hablando de la respuesta, es un término igual, ¿sí? O sea, lo ideal en este momento es que nosotros debemos hablar de eficiencia diurética teniendo en cuenta la respuesta junto con peso y dosis de lo que yo estoy haciendo para hablar de eficiencia diurética más de resistencia, porque el problema con ese término de resistencia diurética es que nos confundió precisamente porque no claramente estábamos definiéndolo con una variable que fuera como muy objetiva para saber si realmente era resistente o no, porque las dosis de diuréticos no se tenían en cuenta para la definición todo el tiempo. Perfecto. A la segunda pregunta, ¿cuál es el gol estándar para definir congestión? La A, no presencia del colapso de la cava inferior, 3%, presencia de aumento del pedículo vascular y presencia de líneas B de Kerlin, 14%, elevación de péptidos, 13%, depresión de la aurícula derecha, aumentada 1%, presión capilar pulmonar, 8%, y combinada la respuesta D y E, un 63%. Entonces, recuerden que definitivamente el gol estándar son las mediciones, todos los estudios de esos signos y síntomas para poder saber sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos, y después de esas técnicas se hicieron con base en los medidores hemodinámicos, o sea que el gol estándar para yo poder saber si hay congestión son las mediciones hemodinámicas, pero claramente el acercamiento no invasivo, teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de esas herramientas diagnósticas que han llegado, pues nos acercan mucho a ese gol estándar, pero el gol estándar son las mediciones hemodinámicas. La pregunta 3, en términos de manejo en congestión, ¿se debe escalonar con intensificación y luego adición de otro agente terapéutico? Verdadero el 68% de los participantes, falso el 33%. Entonces, sí, definitivamente nosotros tenemos que escoger uno, intensificarlo y luego sí adicionar. Esa es como la clave. A la pregunta número 4, en términos de manejo en congestión, el manejo con varios agentes desde el inicio disminuye la resistencia a los diuréticos. Verdadero el 49% del público, falso el 52%. Entonces, digamos que no, eso es falso. Digamos que el hecho de que yo utilice dos diuréticos no me va a disminuir la resistencia, o no la va a disminuir, no va a disminuir la eficiencia, no. Lo que yo tengo que tener muy claro es que por severidad de congestión yo tengo que escoger las estrategias ideales, pero siempre tengo que empezar de la misma manera. En este momento, porque la evidencia por ahora, ya miraremos qué nos muestran los otros estudios clínicos randomizados que se están haciendo, porque recuerden que algunos eran observacionales los que les mostré, pero los randomizados que se están haciendo, por ejemplo, con adición de tiazidas de manera temprana durante las primeras 96 horas, veremos qué nos muestra, pero en este momento lo que tenemos por evidencia es que se intensifica y se adiciona, pero no empiezo de una vez, ¿sí? Lo que pasa es que cuánto tiempo yo intensifico y en cuánto adiciono, hay que mirar la respuesta. ¿Sí? Volvemos al punto de que nosotros tenemos que mirar la respuesta que estamos produciendo con esa intervención terapéutica para poder adicionar o cambiar la intervención que yo tengo. Perfecto. A las preguntas, que hay varias en la opción de preguntas y respuestas, hay una pregunta del doctor Henry de las Salas desde Chile. Él es geriatra y le pregunta a la doctora María Juliana si hay alguna consideración particular para evaluar la congestión en personas mayores de 80 años, ejemplo, valores de corte de ProBNP o ubicación anatómica de D. No, digamos que consideraciones especiales en los adultos mayores, por corte uno pudiera hablar de que hay alguna consideración especial, pero recuerden ustedes que los cortes para nosotros en insuficiencia cardíaca, para definir, por ejemplo, un episodio de empeoramiento, son claros y tenemos que actuar con base en esos mismos cortes. Que si cambian de las otras herramientas que yo utilizo para congestión, no, realmente tampoco. Sí, o sea, las herramientas se utilizan para todos los grupos etarios para congestión de la misma manera. Perfecto. La doctora Catalina Gallego Muñoz hace una pregunta. ¿El perfil húmedo caliente, cuando no hay eficiencia en la terapia diurética, algún papel del uso de los inotrópicos? Pues a ver, Cata.
Realmente, si yo tengo el perfil hemodinámico de mi paciente y conozco que es húmedo caliente, inicialmente no. O sea, inicialmente yo tengo que verificar por qué la respuesta o la eficiencia diurética no ha sido adecuada en ese paciente. O sea, tengo que explorar qué es lo que ha pasado, si no he intensificado, si no he utilizado las herramientas que tengo, y eso incluye utilizar 2 o 3 clases terapéuticas de diuréticos, ¿sí? El problema es que nosotros, digamos, con el uso de los inodilatadores, porque aquí nos vamos a pasar al territorio de los inodilatadores, en algunos escenarios específicos, ¿sí? Como por ejemplo en los pacientes de falla cardíaca avanzada, que tienen una definición muy diferente al grueso de pacientes que nosotros manejamos, en algunos de esos pacientes uno al final de manejo de congestión puede utilizar un inodilatador cuando ve que esas opciones están quedando cortas, porque uno sabe que en el paciente con falla cardíaca avanzada hay algo adicional a la congestión, pero ese sería el escenario. Digamos que en el grueso de pacientes no, en el grueso de pacientes no, el grueso de pacientes calientes, el grueso de pacientes calientes húmedos son pacientes congestivos y tienen que ir a manejo de terapia depletiva tal cual, ¿sí? O sea, acordarnos que los pacientes de falla cardíaca avanzada son un grupo pequeño, ¿sí? Y que realmente los pacientes que ingresan con un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, el 95% de las veces llegan para terapia depletiva. Pero esa es una muy buena pregunta, porque sí hay un nicho, pero es muy pequeño para el uso de dilatadores, y en ese nicho muy pequeño generalmente uno dice congestión persistente bajo gasto latente, pero eso es un nicho muy, muy pequeño, muy pequeño. Perfecto. Hay varias preguntas acerca de la utilización de la solución salina hipertónica. Sabemos pues que los italianos, hay un estudio, el más grande, en pacientes con cuadros de congestión refractaria. ¿Usted la recomendaría con frecuencia la utilización en estos pacientes que ya tienen dosis altas de diurético y que tienen reingresos con mucha frecuencia, y obtener la diuresis inicial es difícil utilizar bolos de solución salina hipertónica? A ver, nosotros los utilizamos en algunos pacientes. Lo que pasa es que si uno se va a la evidencia, realmente la evidencia es pobre, ¿sí? Digamos que el diseño de los estudios, como tú lo puedes ver, digamos que no es un diseño que tenga una fortaleza que le permita a uno sacar una conclusión a favor de esa terapia para generalizarla, ¿sí? Yo no la recomendaría como algo que siempre se haga en aquellos pacientes que están congestivos, no. Yo nuevamente los invito que si uno sigue el algoritmo teniendo en cuenta la intensificación y la adición de nuevas estrategias terapéuticas, probablemente logremos manejar la congestión, ¿sí? En algunos casos, y como ustedes lo han visto, si ustedes miran los metaanálisis de la solución salina hipertónica, son bastante heterogéneos, que ese es el problema, ¿sí? Para poder uno sacar una conclusión a favor. Pero si uno mira las guías, si uno mira los consensos en congestión, realmente la evidencia es muy débil a favor. Yo no lo generalizaría. De pronto hay un nicho de pacientes específicos, pero también tendríamos que aclarar cuál es la concentración que vamos a dejar de esa solución salina hipertónica, porque hay muchas, ¿sí? 1.7, 2, 3. Entonces, digamos que son nichos específicos. Esto se ha probado mucho de pronto en algunos pacientes que llegan con edema agudo de pulmón, porque rápidamente puede cambiar la osmolaridad plasmática y ayudarnos en un momento determinado a manejarlo rápido, pero no debe ser una estrategia que yo generalice siempre para manejo de congestión, porque la evidencia no es sólida a favor. Perfecto. Otra pregunta acerca de la utilización de la furosemida subcutánea en pacientes ya en estadios de falla cardíaca en manejo paliativo. ¿Qué recomendación daría acerca de eso? Bueno, recuerden ustedes que la furosemida subcutánea que se utiliza es una furosemida diferente a la que nosotros tenemos acá en Colombia, ¿sí? La que nosotros tenemos acá en Colombia, el pH es diferente, entonces
toca prepararla, o sea, toca tener un equipo de químicos farmacéuticos para poder alistar esa molécula y poderla colocar en una infusión subcutánea, ¿sí? Nosotros, pues no tenemos esa molécula, entonces toca prepararla. Nosotros en la Fundación Cardioinfantil la preparamos, ¿sí? Y lo otro es que nosotros, pues no todos los centros tienen bombas elastoméricas para que los pacientes se vayan con su infusión a casa. Si bien es cierto, hemos mandado ese nicho de pacientes, por ejemplo, que están en esa etapa avanzada de la falla cardíaca, con infusión subcutánea para que no se queden hospitalizados, o algunas veces antes de que salgan de hospitalizaciones, como en ellos es más difícil lograr el estado de euvolemia por su condición, es una buena estrategia para de pronto poderlo mandar a casa y que no reingrese, ¿sí? Con congestión. Entonces la idea es que se hace una terapia combinada con medicamento oral y con medicamento subcutáneo, y se le enseña al grupo familiar cómo se maneja esto. Pero es una opción claramente. Perfecto. Hay otra pregunta acerca de la utilización de la ultrafiltración en pacientes refractarios, en pacientes con congestión refractaria. Sí, la ultrafiltración, digamos que es una de las estrategias extrarrenales que se utilizan en el manejo de la congestión cuando ya se han agotado todos los recursos previos. Estamos hablando del manejo de congestión en pacientes que no tienen insuficiencia renal crónica terminal, o sea, este es neto congestión, neto falla cardíaca. Se ha utilizado, la evidencia realmente no es fuerte a favor para hacerlo, pero sí que se hacen muchos servicios para manejar estos pacientes. A veces es un poco difícil de pronto que el grupo de nefro esté un poco más a favor de utilizarlo, porque es una estrategia muy agresiva en esos pacientes para la aplicación pero sí se ha utilizado. No es realmente sólido a favor, pero sí que se hace en algunos episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, en el cual las estrategias que se han utilizado se agotan. Pero lo que yo les digo, muchas veces lo que tenemos que mirar es cómo estamos haciendo esa estrategia para lograr que el paciente no esté congestivo. Perfecto. Otra pregunta del doctor Juan Carlos Ortega desde Cúcuta. En el proceso de escalonamiento, intensificación y adición, los ISGLT2 los podríamos iniciar en insuficiencia cardíaca aguda con FEBI reducida. Bueno, yo realmente en este momento lo que diría es que uno tiene que tener muy claro el perfil cuando ingresa, y en este momento de inicio yo no lo iniciaría tan pronto ingresa el paciente, no. ¿Por qué? Yo lo que primero haría es establecer, digamos, la severidad, inicio, y si veo que hay respuesta, no tendría por qué iniciarlo inmediatamente, hasta que no calcule volumen urinario, volumen neto, y luego de pronto sí pudiera llegar a ser una estrategia a la cual yo acceda en esos pacientes, pero inicialmente todavía no. Creería yo que de pronto en el contexto de falla cardíaca nos va a cambiar en el escenario de paciente ambulatorio, en el escenario de paciente hospitalizado, de pronto la incertidumbre con respecto a algunos efectos adicionales todavía nos falta profundizarlo. Plausibilidad le veo muchísima para que de pronto impacte y nos ayude muchísimo, pero nos va a cambiar de pronto incluso la dosis de diurético de ASA que utilizamos, teniendo en cuenta el impacto que tiene en volumen neto, en todas esas gabelas adicionales que tienen los inhibidores SGLT2, pero yo de una manera racional de pronto pensaría que puede ser una opción. ¿Sí? Hay que esperar a que salgan los otros estudios, por ejemplo, que están en curso. Lo que sabemos es que el desenlace de disnea no lo mejora inicialmente, ¿sí? Que es el desenlace primario que utilizó el EMPA, pero ese desenlace siempre es un desenlace complicado. Pero si ustedes miran, cuando yo les mostré los secundarios que eran preespecificados, vemos claramente que volumen urinario se impacta. Pero entonces, teniendo en cuenta los otros mecanismos adicionales de los inhibidores SGLT2, puede ser una terapia para que probablemente antes de que el paciente salga a casa yo la inicie y muy probablemente la deje, pero en este momento sabemos que pues, es off-label y que realmente el uso de los inhibidores SGLT2 todavía nosotros no lo tenemos aprobado para pacientes con falla sin diabetes. Entonces, si es un paciente con falla y diabetes, probablemente
sea una terapia o una estrategia ideal en esos pacientes para iniciarle antes de que se vaya a casa, pero hay que esperar algunos estudios adicionales y más datos. Pero es muy plausible. Yo tendría mucho cuidado con las dosis, porque sí hay que mirar mucho más la respuesta, ¿sí? Porque pues digamos que la combinación todavía no se ha probado en altas dosis de diurético inhibidores SGLT2, entonces sí tiene que tener un poco de cuidado al manejarlos juntos. ¿Mm? Fíjense ustedes que los europeos son un poco más pausados y solamente al día 2, cuando ya han visto respuesta de todas las otras estrategias, lo colocan, pero lo colocan como escalonado también, por si usted puede utilizar otra estrategia terapéutica, la acetazolamida. Sí, o sea, digamos que eso todavía nos falta para poder decidir que esa sea la estrategia adicional que yo le voy a intensificar, pero que yo le voy a adicionar, pero sí es una estrategia para pensar en adicionar en esos pacientes. Listo. Doctora, ¿qué opina de la evaluación del flujo venoso renal para evaluar la congestión intravascular renal? Sí, fíjense que cuando yo les mostré la definición de congestión tisular y congestión intravascular, ese es un estudio que se debiera hacer, ¿sí? Y nos sirve, nos ayuda. Tendríamos que mirar sensibilidad y especificidad solamente para hacer, digamos, con el diagnóstico de congestión, pero sí, en eso estamos mirando ahorita, en tener más estrategias y llenarnos de razones para poder de pronto iniciar tratamientos mucho más tempranos en esos pacientes, pero sí claramente se está utilizando. Esta pregunta, ¿el uso de tiazidas light tipo clortalidona tiene alguna utilidad como terapia de segunda línea, pues asociada ya al manejo diurético de ASA en estos pacientes con congestión refractaria? Digamos que sí, sí se maneja, sí. Algunas clínicas, incluso de falla cardíaca, creo yo que utilizan clortalidona en algunos escenarios y tienen algunos esquemas con clortalidona. Los españoles utilizan mucho la clortalidona en el ámbito de las clínicas de insuficiencia cardíaca en los hospitales de día, con esos regímenes flexibles de diuréticos, hacen la asociación y el aumento de las dosis de los diuréticos con la asociación. Sí, sí se ha utilizado. El impacto, recuerden ustedes que hay algunos estudios que van corriendo, hay uno que va corriendo con clortalidona. ¿Sí? Veremos realmente, porque esto que les estoy contando muchas veces es experiencia de cortes observacionales en las cuales sí se ha visto el impacto, pero yo creo que ahorita, teniendo en cuenta que la congestión se ha asociado tanto a mortalidad y que nos está preocupando definitivamente eso y que hay muchos ensayos clínicos, probablemente tendríamos que esperar el trial que nos diga, mire, definitivamente impacta en esto y pierden mucho más volumen neto, ¿sí? Para hacer la diferencia entre la una y la otra. ¿Sí? Pero por ahora el adicionar una estrategia terapéutica en estos pacientes muestra impacto en congestión, entonces yo creo que sí, definitivamente hay que hacerlo y la clortalidona es una de esas. Perfecto, doctora María Juliana, creo que se abordaron casi el 100% de las preguntas. Le agradecemos por su excelente revisión y por tener esa gran disposición, como siempre, en el capítulo de falla cardíaca para darnos una orientación tan grande en el manejo de estos pacientes que los vemos todos los días en nuestros hospitales y en nuestros centros de unidades de falla cardíaca. Muchas gracias a todos, qué pena, ya llegó mi chiqui. Muchísimas gracias, a mí siempre me encanta compartir, digamos, esto con todo el mundo porque realmente es un tema súper apasionante para manejar los pacientes de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana, muchas gracias a ti por moderar esta sesión, Juan Carlos, muchísimas gracias. Listo, gracias. Muchas gracias para todos, hasta la próxima.